a partir de esto nosotros tenemos que tomar acciones. Entre ellas, valorar una serie de variables que pueden condicionar el éxito de un tratamiento de reproducción asistida y de la vitificación. Por ejemplo, la temperatura de la thawing solution del método de vitificación de Kitazato. Hemos hecho muchos estudios, sobre todo de ver el volumen del thawing solution y cómo baja la temperatura en función del volumen. Aquí veis dos gráficas con más o menos volumen. Cuanto mayor es el volumen, el descenso de temperatura es más lento, pero sí que existe un descenso de temperatura con los segundos, con lo cual hay que ser rápido. Y después la temperatura a la que tenemos el thawing solution, que también hemos hecho varias pruebas, y hemos visto que una sobretemperatura, es decir, valores del TS por encima de 37.3 medidos con un sensor, los hemos asociado a peores supervivencias. Es decir, que el hecho de utilizar un medio de una solución TS demasiado caliente puede estar asociada a una peor supervivencia. Entonces, también especial atención a la temperatura del TS. Respecto a otros factores que pueden afectar, bueno, hemos hecho muchas pruebas. Por ejemplo, hicimos un estudio randomizado donde probamos la temperatura del TS a 37 a 36,5 y el set point que hemos puesto para la temperatura, y no hemos visto diferencias importantes en la supervivencia, es decir, son muy parecidas, con lo cual, desde ese punto, desde el set point, no hemos visto esa diferencia a la hora de hacer el warning. Y después otra serie de factores que hemos valorado, por ejemplo, en función de la temperatura y de la humedad en el laboratorio. Esto es interesante porque aquí en Brasil, yo la experiencia que he tenido visitando laboratorios es que hay oscilaciones de temperatura, muchas de ellas se deben a las condiciones del laboratorio, funcionamiento del aire acondicionado, hay muchas oscilaciones de humedad. Ese problema lo hemos tenido en la clínica de Valencia y hemos estudiado las oscilaciones de temperatura y humedad y hemos llegado a la conclusión de que la temperatura no es relevante, pero sí la humedad. En periodos de humedad excesivamente alta hemos tenido supervivencias más bajas. Es decir, que no tenemos especial atención a la temperatura estable del laboratorio, pero no ponemos atención a la humedad. Y la humedad, que también se puede controlar con los sistemas de ventilación, puede condicionar también el resultado de nuestro programa de vitrificación. Otro factor que hemos valorado, por ejemplo, es el número de ovocitos vitrificados a la vez. Aquí embriólogos, entre los cuales me incluyo, que somos muy valientes y queremos vitrificar 12, 16, 20 ovocitos a la vez. Pues bueno, lo que hemos visto es que cuando vitrificamos más de 9 ovocitos a la vez, hemos visto una tendencia a disminuir la supervivencia. Es decir, que nosotros por criterio intentamos no vitrificar más de 8. Porque sí tenemos peores resultados de supervivencia. Entonces, es una de las variables que también hay que tener en cuenta. Siguiendo con otros factores, el tiempo que realizamos el ICSI después del warning, si es de, como veis ahí, menos de 2 horas, eso afecta claramente a la tasa de fecundación. Ahí veis antes de 2 horas, entre 2 y 3 aproximadamente, y si os fijáis, el resultado disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que tener excesiva prisa en querer realizar el ICSI después de la desvitrificación. Hay que darle un tiempo razonable, porque ese tiempo razonable puede mejorar los resultados.